Los principales títulos informativos de la hora. En Servicio de Noticias. Servicio de Noticias. Nacionales. La crisis en el Golfo puede afectar la inflación de junio. El ingreso de Estados Unidos al conflicto aumenta el nivel de conflicto. Compras de la Argentina en el exterior que aún no están cerradas podrían recibir el impacto pleno del aumento de precios. Se complica la desinflación. Política. Jubilaciones y discapacidad. El kirchnerismo apura leyes sensibles y expone a Milei a nuevos vetos en la recta electoral. Un aumento jubilatorio, moratoria previsional y un incremento para prestadores de servicios de discapacidad incomodan al oficialismo, que apuesta a dilatar su debate en el Senado. El gobierno teme no reunir los votos para sostener las impugnaciones presidenciales. Servicio de Noticias. 2 minutos de información. Internacionales. Ecuador ofrece $1 millón de recompensa por el narco fugado de Guayaquil. La misma suma será entregada a policías o militares que lo capturen o lo den de baja al ser considerado objetivo militar. Deportes. Claudio Echeverri se lució en el 6-0 de Manchester City sobre el Al-Ain en el Mundial de Clubes. El Diablito tuvo una destacada actuación en su debut en el 11 inicial. Salió en el entretiempo por una lesión en el tobillo derecho. Esto fue Servicio de Noticias. 2 minutos de información a cada hora. En Onda Latina, paramos para comprar. Inicio espacio publicitario. En la ciudad, para evitar contagios en las aulas, vacuna a los chicos respetando el calendario de vacunación. Entrá a buenosaires.gov.ar/salud y conocé los vacunatorios o centros de salud más cercanos. Buenos Aires Ciudad. Estudio Jurídico Fernández y Pacheco. Honestidad y eficiencia. Especialistas en accidente de tránsito, familia y laboral. Si tenés un programa de radio, un diario, una revista o manejás un medio digital, del 1 de junio al 31 de agosto está abierta la inscripción de medios vecinales para las producciones independientes radiales, gráficas y digitales en la ciudad. Encontrá toda la información que necesitas para registrarte en buenosaires.gov.ar/comunicación social. Buenos Aires Ciudad, vamos por más. En Coto te presentamos Coto Digital. Es una forma moderna, rápida y fácil para que compres lo que necesites desde la comodidad de tu hogar y lo recibas en la puerta de tu casa. Te invitamos a que visites nuestra página www.cotodigital.com.ar. Coto. Los días cambian. La música sigue. La radio de tu lugar. AM1010, Onda Latina. Invierno 25. No te quedes congelado. Envíanos tu mensaje vía WhatsApp 1141 99 53 46. Invierno 25 en contacto. Volvemos a nuestra programación habitual. Volvemos a Onda Latina. Fin de espacio publicitario. La tarde-noche está en plenitud. Hagamos una pausa y abramos una puerta a la imaginación. Generación abierta en radio. Letras, arte, educación. Tu programa de cultura. Idea, producción general y conducción, Luis Raúl Calvo y Nora Patricia Nardo, con la participación especial de Adriana Gaspar. Porque compartir los sueños es algo digno para celebrar. Súmate a nosotros en la AM 1010 Onda Latina. Acabamos de escuchar fragmentos de la versión instrumental de la canción de Los Primeros Amores de Luis Raúl Calvo con el acompañamiento musical del maestro Oscar La Higuera.
En la ciudad, para evitar contagios en las aulas, vacuná a los chicos respetando el calendario de vacunación. Entrá a buenosaires.gov.ar/salud y conocé los vacunatorios o centros de salud más cercanos. Buenos Aires Ciudad. Si tenés un programa de radio, un diario, una revista o manejás un medio digital, del 1 de junio al 31 de agosto está abierta la inscripción de medios vecinales para las producciones independientes radiales, gráficas y digitales en la ciudad. Encontrá toda la información que necesitas para registrarte en buenosaires.gov.ar/comunicación social. Buenos Aires Ciudad, vamos por más. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, noches. Nuevamente acá en la M1010 Onda Latina con Generación Abierta en Radio, Letras, Arte, Educación. Nos acompaña en la operación técnica Fabricio Guerrero. Nuestros teléfonos 4372-2841, 4372-3061. ¿Qué tal, Nora? ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Buenas tardes a todas y a todos nuestros oyentes. Una tarde gélida. Para un día gélido, ya arrancó de la mañana temprano. Sí, va a ser esta semanita, quizás. ¿Sí? Después se ¿Tenés vaya. buena información? Sí, esta semanita y de a poco, ¿no? Vamos a ir adquiriendo ese calorcito. Acá en el estudio bárbaro, porque acá está muy estamos lindo, muy bien una acondicionados. Estufa que está bárbara. Sí, acondicionó muy bien acá la gente de la M1010 Onda Latina, a lo cual les agradecemos mucho. Bueno, vamos a comenzar invitando a nuestras y nuestros oyentes porque el martes próximo, martes 1 de julio, vamos a llevar a cabo nuestro encuentro número 754 de la Liberty Café Espacio de Arte, donde en el bar notable La Dama de Bollini, que está en el pasaje Bollini 2281, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, es Bollini y Pachico de Melo, detrás del Hospital Rivadavia. En Poeta en el Recuerdo vamos a recordar al querido poeta, gestor cultural y editor Daniel Muxica, fallecido hace unos años. Nos va a acompañar quien fuera su compañera, Gabriela Páez, también poeta. Tendremos la mesa de poesía Rafael Vázquez, en el cual nos van a acompañar Osvaldo Espoltore, Ana Guillot, Natacha Mel, Adriana Scheinin y Julio Aranda. Tendremos cuentacuentos con la presencia de Inés Grimlam y en artes visuales habrán diálogo con la artista visual Silvia Arata. La parte musical a cargo de Paco Rizzo y Oscar Lahiera y la coordinación a cargo de Julio Bepré, Adriana Gaspar, María Marta Donet, Nora Nardo y quien les habla, Luis Raúl Calvo. Así que las y los esperamos martes 1 de julio, 18:45 horas, comenzamos a las 19 puntual en La Dama de Bollini. Así es, y ¿sabes qué? Acá, a metros, reabrió un mítico bar notable con un particular cambio. Es más viejo que el Obelisco y lo visitaron Discépolo y Rodrigo. Increíble, desapareció por unos meses, pero continúa en vigencia con más de 90 años. Este lugar forma parte de la tradición porteña. Sus dueños anunciaron la tan ansiada apertura, 3 meses de trabajo. Así es. La academia reabrió donde estaba uno de los locales de Pipo, el local. Local que estaba, para ubicarnos, estaba en la calle Callao, viniendo Rivadavia, llegando casi a Corrientes. Sí, Callao 368. Claro, ahí cerró hace unos meses, lo cual nos produjo una gran decepción y tristeza cuando vimos que estaban sacando todo. Al otro día me acuerdo que había una chica en la puerta, y digo, ¿qué pasó que cerraron? No, cerramos, me dice, pero vamos a reabrir. Y me dijo, vamos a abrir donde estaba Pipo en Montevideo. Ah, qué bueno, le digo. Y bueno, así fue. Pasaron unos meses. Pero está de nuevo entre nosotros la academia. Como vos bien decías, todos los clientes habían invadido. La sorpresa y la tristeza cuando amaneció con las puertas cerradas y con muchas preguntas.
porque nunca se había movido de Callao 38 este bar notable. Claro, aparte, bueno, un lugar muy emblemático porque tiene billares, tiene metegol, tiene ping-pong, es decir, es un lugar de conversación, pero también de juegos colectivos, ¿no? Pasar esas noches bien ciudadanas, bien porteñas. Así es. Dice, un bar notable sin historia no es un bar notable. Todo comienza con Luis, el padre del actual dueño Roberto López, proveniente de una de las familias de inmigrantes españolas, quien compró el lugar en la década del 70. Hasta su primera etapa tenía mesas de billar y de pool, además de metegol y ping-pong. Era, claro, un punto de encuentro para amantes del ajedrez, el dominó y las cartas que seguirá en su nuevo hogar. Al estar en el centro porteño, no faltaron las visitas de personajes ilustres, y presten atención, ¿no? Enrique Santos Discépolo, Aníbal Troilo, Roberto Goyeneche, Osvaldo Pugliese, Mariano Mores, Tita Merelo y Nini Marshall, entre otras personalidades del mundo de la cultura y del arte. De la parte política también dijeron presente Ricardo Balbín y Luis Zamora. Más en la actualidad, contó con la presencia de grandes como Alberto Olmedo, Papo Napolitano, Andrés Calamaro y Rodrigo. Una nueva etapa fue, la actual bar logró mudar su puerta vidriada y los vidrios fileteados que ubicó sobre las paredes, las mesas y sillas. Hasta decidió pintar del mismo color las paredes y el piso casi es el mismo, es verdad. El piso es muy lindo, ¿eh? Hemos estado allí Sí, y tal cual conserva la idiosincrasia del lugar. El local tiene 600 metros cuadrados, o sea que en realidad también es mucho más cómodo porque uno puede charlar más cómodamente. Lo único que se cambió es la cocina del lugar. En la planta baja funciona el bar y la barra y hay mesas para jugar el ajedrez, el billar profesional y varias mesas de pool. El préstamo de los juegos no tiene costo hasta que cada uno de los jugadores consuma. Jugar al pool cuesta 16.000 pesos, mientras que el billar sale 20.000, el ping-pong tiene un costo de 15.000 y el metegol de 12.000. Todos estos precios son por una hora e incluyen una consumición. Sí. Bueno, el bar hasta cuenta con libros que se pueden tomar prestados para leer en las mesas, tiene rincones como una máquina de escribir, una vitrina con todos los libros dedicados a la academia para volver a sentirse en casa. Un bar que vuelve decidido a no quedar en el olvido y seguir siendo parte de la vida porteña. Bueno, esta parte final creo que resume un poco lo que significan todos estos bares, lo que implica el café para nuestro país, para nuestra ciudad, ¿no? El café que históricamente es un lugar de encuentro, un lugar de conversación entre amigas, amigos, de discusión, parejas, claro, de discusión, compañeros política, de ruta. Así es, el bar siempre nos acompaña y el café también. Claro, y estos lugares, como decíamos, aparte tienen la particularidad de sumarle esta característica de que no es solamente para tomar algo, sino en la cual también uno puede compartir horas de juego junto a otras personas, ¿no? Por supuesto, a mí me encantaba jugar al pool cuando era adolescente. Bueno, y hablando de bares, de juegos, de literatura, nos vamos a la Librería Norte. Librería Norte, en la calle Las Heras, ¿sí? Nació, hermosa, sí, en Las Heras. De hermosa librería. Nació chiquitita en 1961 en la avenida Porredón y se mudó, como bien decís vos, a Las Heras 6 años más tarde. Fue creada por Héctor Janover, poeta y librero de profesión y de corazón, que dejó su marca en quienes lo acompañamos y lo seguimos. Ferviente creyente en que los libros ayudan a las personas, en que la cultura construye una nación. Héctor Janover, como decís vos, estupendo poeta, gestor cultural. También durante años tuvo un programa en televisión en la cual justamente a veces transmitían desde
desde la librería. Sí. Siempre hablaba justamente del libro, de la importancia del libro en la cultura, ¿no? Trabajó no solo en la librería. Exactamente, sí. Bueno, vos decías, ferviente creyente, que los griegos ayudan a las personas en que la cultura construye una nación. Trabajó no solo en la librería, sino también de la dirección de la Biblioteca Nacional. Otro aspecto, grabó las voces de los escritores argentinos en la década del 60 de la radio y la televisión, en la divulgación de la literatura hispanoamericana y sobre todo argentina. Ojalá esté, no sé, no nos fijamos en YouTube si están estas grabaciones. Sería interesante, ¿no?, recuperarlas. Sí, posiblemente en Biblioteca Nacional, si hay algo grabado, claro, tiene que estar en la parte de hemeroteca. Sí, entonces, bueno, dice, seguimos creyendo, entusiasmados y apasionados por lo que hacemos, somos libreros por convicción y por amor a la literatura, y un referente ineludible para los lectores de poesía. Remamos a contracorriente con el resto de las librerías independientes desde la avenida Las Heras, 2225 en Buenos Aires. Después de 50 años, el amor por los libros y libres sigue intacto. Claro, la cultura también implica libertad, ¿no? Así es. La dirección exacta es avenida Las Heras 2225, Recoleta, Argentina. El horario es los lunes a sábados de 10 a 19 horas, los domingos cerrados. Tenemos un teléfono que es 5411-4807-2039, y para aquellos que quieran hacer consultas por correo, pueden escribir a info@librerianorte.com.ar. Sí, así que le recomendamos esta librería mítica que ahora está atendida por la hija de Héctor Llanova. Claro, siempre se caracterizó esta librería, como tantas otras de aquellas épocas, ¿no? Sobre todo por tener un grupo de libreros, es decir, de vendedores, que eran formados justamente para poder orientar bien al cliente que llegaba al lugar y estaba buscando algún libro sobre algún tema, alguna disciplina específica, y entonces lo formaban justamente para que pudieran orientar, ¿no?, al futuro. Eran tiempos maravillosos comprador. Esos, porque uno iba a comprar un libro y le decía de repente, ay, no sé qué comprar para un regalo, las características de mi amiga o de mi amigo están, en general se ubica por este lado, y inmediatamente daban las sugerencias pertinentes. Claro, y a veces se daban charlas muy lindas, muy ricas, ¿no? Porque muchos de ellos eran escritores. Vos sabés que muchos de los que vendían, me acuerdo, por ejemplo, en Gandhi, en Hernández, recuerdo que había escritores que también estaban como vendedores. Entonces ya, bueno, tenían una formación todavía mayor, digamos, ¿no? Claro. Me hace acordar también un poquito a las disquerías, ¿no? Como Musiquita, que estaba en la Galería París, y que uno también conversaba y tenía la posibilidad en aquella época, en los años 70, que era una maravilla, poder ir a una cabina y escuchar todo el long play o el disco. Estaba bueno eso, ¿eh? Estaba bueno, te da la posibilidad de elegir bien también, ¿no? Bueno, se está cumpliendo la Semana Gardeliana. Comenzó el jueves 19, va a ser hasta el domingo 29 de junio, en conmemoración de los 90 años de la muerte de Carlos Gardel. Así es, la ciudad le rinde homenaje con un ciclo de conciertos, cine, charlas, recorridos y actividades especiales para mantener vivo su legado tanguero. Organizada por el Ministerio de Cultura porteño, la Semana Gardeliana ofrecerá una interesante agenda de eventos en distintos espacios culturales. Por ejemplo, ¿estamos en qué fecha hoy? Hoy es lunes 23. Bueno, el lunes 23, hoy a las 20 horas, o sea, se tendría que dejar de escuchar el programa. O irse con el celular y la app, porque es verdad, claro. Que exacto. Proyección de Cuesta Abajo, 1934, de Luis Gasnier, a las 20 horas en el Centro Cultural 25 de Mayo, película protagonizada por Gardel, con escenarios entre Nueva York y París. Recuerdo a colación de esto
que te comento que me acuerdo el año pasado, un día estábamos haciendo el programa, no sé si era este o el sábado, Crónicas Barriales, y nos escribe Paco Pepe Díaz Alejo, que estaba escuchando el programa, esperando el colectivo en Madrid. Así que bueno, esto es lo que tiene estas ventajas de la tecnología, ¿no? Les mandamos, ya que está, un saludo. Un abrazo grande a Paco. Bueno, tenemos exhibición del libro Sogoibi de Enrique Larreta. Hasta el viernes 1 de agosto, Museo de Arte Español Enrique Larreta, el libro Sogoibi, escrito en 1926 por Enrique Larreta, ha inspirado en la historia narrada en el tango Refusilos. Será exhibido junto a la biblioteca durante la semana gardeliana. Intervención expositiva, Agustín Magaldi, La voz sentimental de Buenos Aires. Hasta el domingo 29 de junio, Museo de la Ciudad, selección de piezas patrimoniales dedicadas a Agustín Magaldi, entre ellas su guitarra criolla y el disco original de ¿Por qué te fuiste, hermano?, en homenaje a Gardel. Muy bien, después tenemos hasta el domingo 29 en el Casa Museo de Escultura Luis Perlotti, que está en la calle Pujol al 600, la exhibición del yeso original del monumento a Gardel de Mariano Pajés, Faroles Tango de Luis Perlotti y una obra de Juan Carlos Ferrari. Miércoles 25 de 15 a 17 horas, show de danza, concierto musical y clase abierta de tango. Jueves 26 de 16 a 18 horas, danza y conciertos a cargo del profesor Gerardo Bengochea y músicos invitados. El martes 24, es decir, mañana, recorrido guiado tango en el casco histórico a partir de las 10 de la mañana, punto de encuentro Balcarce y Chile. Caminata que invita a redescubrir las raíces del tango porteño a través del casco histórico. Es con inscripción previa. La muestra de Gardel dibujado, historietas e ilustraciones del Zorzal Criollo a las 16 horas en la Casa del Historiador. Exposición con parte de la colección de Ana Turón. Presenta materiales poco conocidos de colecciones públicas y privadas. Charla Gardel en las historietas, 17 horas. Casa del Historiador también. Conversación con Ana Turón y el historietista Jorge Mazzaroli sobre la representación gráfica de Gardel. Qué bueno esto, ¿no? Muy bueno. Muy interesante. El Morocho del Abasto, charla a las 17 horas en el bar El Colonial, también acá en Paseo Colón. Disertación a cargo de Daniel Vega sobre la figura de Gardel y su impronta en la historia del tango. Bueno. 90 años no es nada. 20 horas, Centro Cultural 25 de Mayo, en la calle Triunvirato 4444, acto central de la Semana Gardeliana, donde Gardel cantó por última vez en Buenos Aires, el cantante y Oscar Lajad, protagonista de Cuando Frank conoció a Carlitos, estrenada en 2024 en el Complejo Teatral, junto a la Orquesta Aeropuertos Argentinos, interpretarán sus tangos más emblemáticos. Bueno, después voy a nombrarlos nada más porque son muchísimas las actividades. Hay conciertos Sandra Luna, guitarra de Gardel. Y en varios lugares aparte. Y Hugo Rivas Cuarteto, concierto Mica Sancho, cine El día que me quieras, cine Así cantaba Gardel, Cuesta abajo de Luis Gasnier. Miércoles 25, recorrido guiado, presencia de Gardel, concierto dúo Cortelesi Cáceres, cine Así cantaba Gardel también en otro lugar. O sea, tenemos todos los días actividades que involucran la historia de Gardel para tenerlo siempre presente. Muy bien, vamos a ir al espacio musical. Ricardo Héctor Reyes, en homenaje a nuestro querido amigo que cofundara este programa en el año 2007. Un cariño muy grande a su mamá Dora y a la familia. Seguimos con estas raíces del rock nacional. Por aquellos años todavía no se hablaba de rock nacional, se hablaba de música progresiva. Hablamos de fines de los 60, comienzos de los 70, con este grupo tan particular, La Cofradía de la Flor Solar. Vamos a escucharlos en este tema que se llama Tan Naif. Adelante, Fabricio.
Artes visuales, vanguardias y colectivos artísticos. Buenas tardes a toda la audiencia de nuestro programa, y hoy les voy a hablar de una artista ecuatoriana que transitó casi todo el siglo XX, Araceli Gilbert Elizalde, quien se crió en un seno familiar, podemos decir adinerado, aristocrático, hija de un médico. Sin embargo, esto no imposibilitó que ella se vinculara con movimientos progresistas y contestatarios, los que definieron preocupaciones sociales e inclinaciones políticas de izquierda. Fue una de las artistas más importantes de Ecuador, junto a Manuel Redón. Y esto es muy importante destacarlo, sobre todo por el momento que le tocó vivir. Ella nace en 1913 y muere en 1993, para ubicarnos en tiempo y espacio. Formó parte de la élite intelectual de Guayaquil, junto a su primo, que también era escritor. Realizó numerosas exposiciones. Su primera formación la realizó en Chile y más tarde volvió a su país natal, donde se perfeccionó en la Escuela de Bellas Artes. En 1960 ganó el segundo premio en el Salón de Octubre de Guayaquil y al año siguiente el primer premio en el Salón Mariano Moreno Aguilera en Quito. También representó a su país natal, al Ecuador, en la Bienal de San Pablo, en La Habana y en la Bienal en Medellín. En 1989 el gobierno le otorga un premio de cultura a Eugenio Espejo, que fue un premio muy importante para la época. Ella ya ahí comienza, de alguna manera, ella viaja a Nueva York, viaja a Europa. Bueno, por su posición económica tiene la posibilidad de realizar numerosos viajes y va cambiando su estilo. Ecuador tenía un estilo indigenista, naturalista, un estilo muy latinoamericano. En realidad, el estilo que se venía mostrando, el que venía plasmando todas las raíces latinoamericanas, ¿no? Pero ella rompe un poco con esto, creo que también debido a los viajes que ella realiza y a esa formación neoyorquina e europea, y se va abriendo camino en un estilo constructivista, lo que va marcando también un futuro para nuevas generaciones, ¿no es cierto? Fue una artista innovadora y muy pionera en el movimiento pictórico ecuatoriano de los años 40. Como dije antes, ella en la Academia de Chile comienza su trabajo y más tarde lo continúa en su país y en distintos países de América Latina. En Guayaquil tuvo la posibilidad de estudiar con
los mejores maestros. También lo hizo en Berlín, bueno, en distintas partes del mundo donde ella se pudo formar, ¿no es cierto? Bueno, ella ha realizado una carrera muy importante, una trayectoria muy importante. Su obra tiene que ver con la propuesta de la vanguardia rusa, de ese constructivismo con un predominio de la tridimensionalidad, de las líneas inclinadas, esa abstracción de formas geométricas lineales que marcan una distancia importante con lo que se venía mostrando en Ecuador, ¿no es cierto? Ahora, si nosotros hacemos un paralelismo, yo dije recién que esto aparece en su obra en la década del 40, tenemos que pensar que acá en la década del 40 también aparece el movimiento de arte concreto e invención. O sea que quizás ella fue una adelantada y una innovadora para su país, pero a su vez iba en paralelismo con lo que pasaba en otros países de Latinoamérica, como por ejemplo aquí en la Argentina, donde también el naturalismo había formado y había concentrado un poco la escena del arte hasta ese momento. Bueno, ella toma numerosos seminarios, su técnica y su expresión han sido muy refinadas, muy exquisitas, a partir de la integración del color y de la forma. De esta manera ella consigue un equilibrio perfecto en esa obra abstracta, en esa geometría. Cuando ella regresa a Ecuador, expuso por primera vez en Quito, y claro, su presencia conmocionó el medio cultural, porque, bueno, traía una obra diferente, ¿no es cierto? Allí su obra fue ponderada y reconocida con una composición llamada Sobre blanco y formas en equilibrio. Bueno, venía con todo ese aval y toda esa influencia del constructivismo ruso. Muchos críticos han hablado muy bien de ella. El crítico de arte Lenín Oña reconoce que Araceli perteneció a una generación a la que ser artista, pintor o escultor era algo extraño, pero aún doblemente más extraño cuando esto lo ejercía una mujer. Y él dice, su estilo no se parecía para nada a los estudios de los pintores. Logró en pocas obras un rigor, una capacidad de expresión de ideas artísticas como pocos artistas lo han logrado. Esto es un enorme elogio que lo podemos multiplicar por 2. Primero porque es un gran elogio a su obra, pero segundo porque no era común que un crítico de arte por aquel momento en Latinoamérica se refiere así a la obra de una mujer. La describe como el hada madrina de la modernidad. Realmente es muy destacable porque la realidad es que las mujeres artistas de la modernidad, sobre todo en Latinoamérica, habían estado sometidas a un gran silenciamiento. Pero bueno, no fue el caso de esta artista que tuvo su reconocimiento, aunque pasado el momento de su muerte, cuesta encontrarla, digamos, dentro de ese bagaje que los varones van armando de la historia del arte. Pero eso pasa con muchas artistas y sobre todo en Latinoamérica. Pero en su tiempo fue muy valorada por sus pares, por los críticos de su época, incluso por las instituciones de su país y del exterior, por todas las bienales en las que participó. Me parece muy importante haberle dejado a ustedes estas semblanzas de una artista ecuatoriana que representa
muy bien el talento de las artistas latinoamericanas, ese talento que tenemos que empezar a develar y empezar a mostrar para que nuestra audiencia conozca a esas grandes mujeres, en este caso artistas visuales de nuestro continente. Bueno, con esto me despido, hasta la próxima semana. En la ciudad, para evitar contagios en las aulas, vacuna a los chicos respetando el calendario de vacunación. Entrá a buenosaires.gov.ar/salud y conocé los vacunatorios o centros de salud más cercanos. Buenos Aires Ciudad. Si tenés un programa de radio, un diario, una revista o manejás un medio digital, del 1 de junio al 31 de agosto está abierta la inscripción de medios vecinales para las producciones independientes radiales, gráficas y digitales en la ciudad. Encontrá toda la información que necesitas para registrarte en buenosaires.gov.ar/comunicación social. Buenos Aires Ciudad, vamos por más. Muy bien, hablábamos de Paco Díaz Alejo y recibimos un abrazo grande de Paco desde Madrid, dice, de donde los estoy escuchando con una temperatura de 29 grados centígrados. Son 5 horas más, así que... Claro, así es, así que un gran hace abrazo, calorcito. Paco, que sigas muy bien. Recordarles a nuestra audiencia que otras ausencias de Pablo Matteucci en el Teatro Fray Mocho, Araos 1047 Cava, sábados a las 20 horas, reservas al 11 35 77 29 13, la dirección de Pablo Matteucci, festejando 25 años con la dirección teatral, así que actúan Chinelli, Calabrese, Casilla, Lencisa y Pablo Matteucci. Las entradas, si van en nombre de acá, del programa Generación Abierta o de Crónicas Barriales, son 2 por 1, o sea 15.000 pesos. Así que no se lo pierdan porque es una obra interesante. La estuvo comentando justamente el sábado pasado en nuestro programa el director. Aquellos que quieran escuchar la entrevista, ingresan a Canal Generación Abierta en YouTube y ponen Crónicas Barriales del sábado 21 de junio y ahí en la parte del medio del programa está la entrevista realizada a Pablo Matteucci, en la cual, como dice bien Nora, comenta un poco el argumento, ¿no?, de esta obra, que es realmente muy interesante. Vamos a ir a otro tema musical con la Cofradía de la Flor Solar. Antes de decir que la cofradía era una comunidad de hippies que vivían en La Plata, entre los cuales se destacaban el periodista Miguel Grimberg, Cubero Díaz y Eduardo Sky Bailinson. En 1969 debutaban en el Teatro Porteño del Globo y grabaron el simple Sombra Fugaz por la Ciudad. Lograron consagrarse en la primera edición de Barrock, Buenos Aires Rock, con la producción de Billy Bond. Grabaron el único long play con Cubero Díaz, guitarra y voz, Morsi Requena bajo, Manija Paz batería, Enrique Gornati guitarra y Sky en guitarra. En esa placa de 1971 incluyeron rock alrededor del país y nos encontraremos en algún lugar. La discografía de la Cofradía de la Flor Solar se compone de los simples Sombra Fugaz por la Ciudad, La Mufa, 1969, Adán Quieto, El Payaso, Si algún día recuerdas, también del mismo año. Participaron además en álbumes con otras bandas como Conesa de Pedro y Pablo, Miguel Cantilo y Grupo Sur de Miguel Cantilo, Cubero Díaz y La Pesada, donde participó también la banda de Billy Bond. También en España también participaron, y desde 1996 Morsi Requena junto a Cubero Díaz graba y produce nuevas versiones de la cofradía en los álbumes El Café de los Ciegos, Cofradica Histórico. En 2007 dictaron Kunda Buffer, un material registrado analógicamente en Mendoza, a las órdenes del ingeniero Daniel Zanesi. Para la ocasión la banda estuvo integrada por Gustavo Meli, Sebastián Rivas y Morsi Requena. En 2009 aparece la Cofradía de la Flor Solar, 1971 reedición. Vamos a otro tema. Adelante, Fabricio.
agujas siguen dando vueltas. Tiene que haber una forma de escapar de esta prisión. Ningún ángel va a venir hasta aquí para salvarme. Y eso es lo más picante en estos días. Quiero volver. De todas formas, nada es para siempre. El tiempo pasa y el miedo cambia la mente de la gente. Del otro lado de la calle ya no hay nada que rescatar, ni viejos amigos. Nadie te conoce cuando vas por ahí, por la vereda oscura, tan chiflado y perforado, negando los milagros que otros andan necesitando. De todas formas, nada es para siempre. El tiempo pasa y el miedo cambia la mente de la gente. Como yo solamente quiero verte otra vez y olvidarme, aunque sea por un rato no más, y olvidarme de estas paredes que nos dividen, aunque sea por un rato. Aunque sea por un rato no más. Impresionante, la Cofradía de la Flor Solar en este tema La Prisión
Recuerdo haberlos visto en un Buenos Aires Rock allá en la década del 70, cuando cantaron este tema. Fue impresionante la respuesta del público. Qué bueno. Sí, Yo una me la maravilla. perdí. Ideas tontas. Perderte en la bruma, en el muelle donde esperamos el barco. Perderte en pleno centro, voltear la cabeza y verte aplastado por un taxi. Estas ideas que molestan la cabeza y por el amor desarrollan un sentido de humor negro. Este viernes por la tarde, cuando todos salen, salvo los perezosos que prefieren espantar pesadillas, escribiendo versos y llevando muletas para caminar con las ideas fuera de la cabeza para que no vuelvan nunca. Bueno, el poema que acabas de leer, Nora, pertenece al libro Ventana Azul de Indran Amirtanayagam, que publica este libro en... bueno, acá no figura, calculo que debe ser de este año o del anterior, no figura la fecha de... Sí, 2015, el año 2015 figura adelante, en la colección de poesía del Unicornio. Tuvimos la suerte de poder tener a Indran en nuestro ciclo La Liberty Café. Estuvo hace poco tiempo, cuando estuvo en Buenos Aires, leyendo sus poemas. Indran escribe en inglés, español, francés, portugués. Con Ventana Azul ha publicado 11 poemarios con obtenciones diversas de premios en certámenes literarios. Tenemos una primera obra en lengua española con la que José Emilio Pacheco presenta al poeta. Bueno, desde la extranjería de una lengua, Indran Amirtanayagam le ha entregado a esa lengua no solo un libro magistral, Ventana Azul, sino un poema, Ilusión, que se encuentra entre los más conmovedores poemas de amor de la historia del castellano. Raúl Zurita. Pedro Granados, a su vez, dice: lo más persuasivo de Amirtanayagam es hacernos tomar sus espejismos por propios, a invitarnos a jugar con ellos. Lo más hondo, atravesar alguna de sus atajos y salir al otro lado puros, como si recién estuviésemos por nacer. Vamos a otro poema. Lectura y sitio. Hay un sitio donde siempre nos encontramos. Nadie puede asediarlo, conquistarlo, borrarlo. Ahí vivimos, residentes en la tierra, orgullosos de los frutales que cultivamos, dando de comer a los vecinos. Llámalo utopía rústica o una fantasía citadina, no me importa cómo se califica el idilio, ni si usas esta metáfora que separa el lugar de lo que frecuentamos todos los días. Sí, es tranquilo y real, como las manos y el espíritu que se concuerdan para describirlo. Lo mejor que puede dar está aquí. Tómalo como alimento para tu viaje, donde estés, bajo el sol rojo o la luna oriental. Este poema te hará bien y no se echará a perder. El poemario lleva un prólogo de Juan Carlos Mestre. Dice: he aquí la leyenda impura de felicidad y la tristeza discursiva de toda pasión amorosa hacia la finitud. También la invención del amor en el propio cuerpo de la escritura, como un acto de resistencia a la duración y el tiempo de los verbos de promesa. Palabras del encantamiento y la seducción que se convierten en un luminoso entusiasmo, en la intimidad civil del poema como un lugar idóneo para el milagro y las revelaciones. Son las presencias persuasivas de la memoria de lo amado las que se personalizan en la intensa experiencia de estos poemas,
la paradoja soledad de sus múltiples voces discursivas, lo escrito como un espacio definitivo para la celebración y los duelos, el placer y el juego amoroso. Indran Amirta Nayagam ha escrito un libro persuasivamente hermoso y anhelante, dice Juan Carlos Mestre, regido por el deseo, por la voz de los amantes como alimento del corazón turbado, poemas fronterizos con el daño y la felicidad, purificados por la inocencia y la misma conducta misteriosa que guía a los seres que cantan y a los astros que gobiernan la noche. Un habla donde la vida puede más que la historia, una emocionante biografía de lo vehemente como única pasión decible de los dialectos de amor. Algunos de los conceptos que Juan Carlos Mestre esboza en este prólogo, en esta introducción al libro Ventana Azul de Indran Amirta Nayagam, de quien vamos a escuchar otro poema. Cuidados intensivos. No sabes hasta ahora cuántas veces te he empezado una carta sin terminarla. Bueno, te diré, pero serán 5, 6 o 12, ¿a quién le importa? ¿Al lector? Solo te comento que sigo leyendo, palabra por palabra. No tengo fuerza para una lectura más veloz de estos cuentos de Jorge sobre amores tontos. Y me pregunto, ¿por qué nos tocó la flecha? ¿Y qué consecuencias tendrá en nuestras vidas esta idea lanzada también que no fue y no es suficiente? Que la vida nos insiste en algo más allá de la única emoción, que nos da para vivir con esperanza y ánimo, con sueños de poder cuidar al prójimo, sin hacerle a él o a nosotros una tontería. Cuidado, sí. Llaves. Me hubiese gustado enseñarte a manejar, compartir la mesa cuando presentabas tu primer libro, escribir su prólogo, tus poemas. Tus poemas me acompañan al ritmo de mi pulso. Los autos se volverán más eléctricos y seguiré amando lo que podríamos haber logrado en aquel otro tiempo que estaba a nuestro alcance y sigue presente. Una invitación sin fecha de caducidad, el auto listo para encenderse. Una poesía despojada la de Indran, ¿no? Y pensaba que hay temas, ¿no?, que son recurrentes en la poesía, ¿no? El tema del tiempo, de la memoria, y se puede escribir desde una lírica y también de una poesía más despojada, en este caso como la de Indran, ¿no? Muy interesante. Dice el autor en la introducción también del libro, por la ventana azul, dice, vio al pintor Anandan, quien mezcla el arco iris en su paleta electrónica y añade versos escritos desde la soledad nocturna. Veo a su estudiante fiel, Lola, leyéndonos detrás de la nube que cubre la luna. Veo al poeta Guy, mi padre, quien felicita a su hijo por haber logrado escribir en un idioma que no es el suyo. Veo a Indrani, mi madre, diciéndome que hay tiempo todavía para tramar una novela, para pensar en una historia que atraiga a los lectores de todas partes. Pienso en mis amigos que me han guiado en el baile con el castellano. Pienso en el amor que me enseñó estos versos y me habla desde el otro lado de la ventana azul. ¿Este lo leíste? No. Bueno, vamos a leer Cruz del Sur. O vamos a leer Ilusión, que tenemos tiempo. Detrás de la estación de Repsol caminamos hacia el parque, donde con nuestras manos entrelazadas nos enamoramos. Y de esa primera tarde la estación se volvió la pierna y el encuentro de un amor hecho de caminatas hacia múltiples espacios verdes de esta ciudad brumosa, construida al lado de aguas friolentas y de estaciones de combustible, un amor moderno que dependía del transporte público y privado, para dejarnos cerca de la Alameda, donde en otra ciudad
de América, un hombre solía pasear con su armadillo. Eres el mar, el árbol, el camino de piedras, el olor a gasolina. Soy el feligrés, el explorador, el representante de países lejanos donde otros amores se nacen en sus propios parques al lado de las aguas que rodean a todos, aún en el medio del desierto, como aquel de Paracas. Dejo mi cargo, entro al mar, dejas tus arrecifes de coral y tus formaciones rocosas donde se han hundido los barcos para abrumar la costa. 35.000 hombres fueron borrados de la costa sirlaquesa ese día del tsunami. Déjame ser uno más. Muy bien, Indran Amirtanayagam, nuestro poeta de hoy en Generación Abierta en Radio, y nos vamos yendo porque se terminó el programa. Le agradecemos a Fabricio Guerrero por todo su apoyo y colaboración en la parte técnica, y nos vamos hasta el próximo lunes. Recordando que compartir los sueños, los propios, los extraños, sería, por cierto, algo digno para poder celebrar. Muchas gracias.